La noche de este lunes se dieron cita a diversas celebridades para desfilar por la alfombra de la tradicional Met Gala. Como cada año, el primer lunes de mayo sirvió para ver a diversas personalidades del mundo del entretenimiento por la pasarela que se organiza en el Museo Metropolitano de Nueva York. Los famosos se dieron a la tarea de cumplir con el código de vestimenta, que este año fue hecho a la medida, alineado con el tema de la exposición de la ropa masculina, según Vogue. Los colores blanco y negro resaltaron durante la pasarela de celebridades, como en el caso de Zendaya, quien portó un elegante traje sastre que contó con saco, chaleco y corbata, a juego con un sombrero de ala ancha que cubría parcialmente su rostro. Demi Moore apareció con un vestido negro con rayas blancas con forma de corbata. La parte superior del vestido de Moore envolvía su cabeza semejando un nudo de esta tradicional prenda masculina. El atuendo contaba con una amplia abertura a ambos lados de la falda. Shakira cautivó al aparecer con un vestido ajustado color rosa con transparencias que remarcaban su figura. El vestido contaba con una extensa y voluminosa cola. Además, portó guantes negros de tul y un llamativo collar en forma de gota. La presencia de Madonna destacó por su traje satinado color perla, con un saco largo adornado con una gran flor blanca. Madonna portó a juego una camisa, un moño y un fajín de color blanco. La llamada reina del pop utilizó también guantes de tul blanco. Su look fue acompañado con un puro. Nicole Kidman se presentó enfundada en un amplio vestido negro strapless adornado con dos moños negros en el área de la cadera, que hizo juego con unos puntiagudos tacones, igualmente negros. La actriz se dejó ver con un estilo de cabello corto con el que renovó su imagen. Comentarles que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó entrar en conflicto en las declaraciones con el presidente Donald Trump con respecto a la afirmación que el mandatario norteamericano hiciera este fin de semana pasado, en el sentido de que la mandataria tendría miedo de los cárteles del narcotráfico que operan en territorio nacional. Claudia Sheinbaum prefirió no entrar en debate o en conflicto con los dichos de Donald Trump y se limitó a decir que mejor lo dejamos ahí para que no haya debate. Dijo que este es un tema que no le gustaría que fuera debatido en los medios de comunicación y aseguró, como lo ha dicho en otras ocasiones, que hay una muy buena relación entre ambos gobiernos y que cada uno tiene su forma muy personal de comunicación. Tras pasar una noche encarcelado en la ciudad de Ponta Grossa, Miguel Terceros fue liberado y se defenderá en libertad. El futbolista boliviano que juega por América de Minas fue acusado por Alano del Club Operario de haberle dicho una ofensa racista durante partido por la Serie B de la Liga Brasileña. Nadie del equipo de arbitraje lo escuchó, pero debido a la denuncia que fue confirmada por el capitán del equipo local, Jassy, el juego fue paralizado. Luego de 15 minutos de una confusión entre hinchas, el árbitro reinició el partido con Miguelito y Alano en la cancha. En sus redes sociales, Operario repudió con vehemencia el hecho en contra de su jugador. El delegado Gabriel Muñoz sostuvo que ya están en busca de imágenes de otros ángulos para averiguar si realmente hubo una ofensa, que en Brasil puede tener una pena de hasta 5 años de prisión. Para corroborar con lo que ya se tem. Al ser preguntado por la Policía Civil si realmente usó los términos negro cagón en la cancha, Terceros negó rotundamente esta acusación. El boliviano, que aún pertenece al Santos Fútbol Club, sostuvo que de hecho se había referido al árbitro como cagón por estar anotando faltas de manera equivocada y que los adversarios no lo comprendieron bien, pues lo dijo en español. Seguramente si hubiera hablado en nuestro idioma, todos lo habrían entendido, ya que Miguelito tiene un portugués casi perfecto.